Ships in the making, bound for a distant shore, a world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y hoy voy a hablar, este es el último programa que tenemos en este mes de junio, el mes del Sagrado Corazón, y creo que el Sagrado Corazón nos ha hecho un regalo para este mes de junio. Concluimos con un regalo del corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús, ¿qué es lo que quiere, en lo que muestra nuestro amor? Pues en que nuestro corazón se convierta y que retornemos a Él. Entonces, voy a comenzar el programa de hoy compartiendo pues un regalo que Dios nos ha dado, que el corazón de Jesús nos ha arrancado del mal. Pues un testimonio que hoy está corriendo por redes sociales, y es el testimonio pues de una médico llamada Olga, una médico abortista que había llevado adelante, ¿no?, pues su tarea como abortista en el Centro Policlínico Litoral de Granada, y que pues ha dado cuenta que lo que estaba haciendo pues es una barbaridad, y entonces ha sido rescatada. Y el Señor ahora le permite ser testigo de la vida. Ayer yo compartí este brevísimo vídeo que ahora de 30 segundos que os voy a compartir, lo compartí en redes sociales pues con un mensaje muy sencillo, ¿no? Impresionante el testimonio de esta médico abortista que muestra públicamente su arrepentimiento. Me impacta la expresión de sus ojos, que refleja verdadera consternación. Son ojos que, claro, esto en la radio no lo podemos ver, pero son ojos que están llenos de conmoción, están conmocionados, ¿no? Bueno, pues son 30 segundos. Como son tan breves estos segundos, lo voy a poner 2 veces para que lo escuchemos. Este es el testimonio de Olga, que corre por redes sociales. Luego lo escucharemos de una manera un poco más detallada en una breve entrevista de 5 minutos. Me siento muy, muy culpable de todos los abortos que realicé. Mucho. Siento así de culpable. No tengo hijos y yo siento que no tengo derecho a tener hijos. Es algo muy traumático. Si las mujeres vieran eso, no harían abortos. Delegan mucho trauma también a los médicos que lo hacen. Y que estoy segura que no solo me pasa a mí, le pasará a muchos. Me siento muy, muy culpable de todos los abortos que realicé. Mucho. Siento así de culpable. No tengo hijos y yo siento que no tengo derecho a tener hijos. Es algo muy traumático. Si las mujeres vieran eso, no harían abortos. Delegan mucho trauma también a los médicos que lo hacen. Y que estoy segura que no solo me pasa a mí, le pasará a muchos. Bueno, este es el testimonio. Está corriendo por redes sociales, ¿no? Entonces yo me hago una reflexión. En primer lugar, hay esperanza, porque la verdad padece, pero no perece. Y existe una conciencia a la que, por mucho que intentemos violentar y acallar, pues no podemos hacer desaparecer. Es la presencia oculta de Dios en nosotros. Y como decía San Agustín, ¿no? Dice él en sus textos maravillosos, ¿no?, hablando de los momentos de su vida en los que él intentó acallar, ¿no?, su conciencia que le remordía, pero él intentaba acallarla. Dice San Agustín: Señor,
pretender ocultarte el interior de mi conciencia es algo así como esconderte a ti de mí, no a mí de ti. O sea, ¿cómo me voy a esconder yo de Dios? Lo que estoy intentando es esconderle a Dios de mí para que yo no le vea a Dios, ¿no? Pero claro, pero ¿cómo se le puede tapar a Dios? Entonces, pues la verdad es que lo importante es darnos cuenta que hay esperanza y que nos podemos abrir a la misericordia. Yo le pido a Dios que esta doctora, que Olga, se abra a la misericordia, ¿no? Y que ese dolor tan grande que tiene y que dice yo no tengo derecho a tener hijos, yo no tengo, que se abra la misericordia, ¿no? Que acoja el perdón de Dios para que se pueda perdonar a sí misma. Esto es curioso, ¿eh? Si no nos dejamos perdonar por Dios, si no acogemos su perdón, es que nos autodestruimos, no nos podemos perdonar a nosotros mismos, ¿no? Y más aún, y descubrir que en todo lo que ha acontecido en nuestra vida hay también un designio de Dios, y esta mujer, Olga, pues ahora encontrará una vocación reparadora, porque ha sido rescatada de la gran tribulación ahora para ser testigo. Y yo cada vez veo más claro que la victoria de la causa provida va a venir de manos de los testigos. De mano de los testigos va a venir. Por ejemplo, pues recientemente en este programa hablábamos de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, pues que es una rescatada, ¿no? Rescatada del aborto cuando su madre estaba a punto de abortar. Hemos sido testigos de tantos niños rescatados en la puerta de los abortorios. La victoria de la causa provida vendrá cuando alguien pueda ponerse delante del foro público y decir: a mí me rescataron del aborto cuando yo estaba a punto de ser sacrificado. O sea, los testigos van a ser claves, y testigos en muchos niveles, como por ejemplo Norma McCorvey, la que está dando testimonio de cómo fue manipulada en aquella famosa sentencia del año 1973, la sentencia Roe, en la que a ella se le manipuló para que el Supremo entonces liberalizase el aborto en Estados Unidos. Y ahora ella que fue utilizada para liberalizar el aborto, pues va dando conferencias donde es convertida al catolicismo, donde quieran escucharle y decir como todo fue un engaño y una manipulación. Y entre los testigos de la vida, claro, testigos claves son los médicos que se han dedicado al aborto, como fue el caso del doctor Natalson, ¿no? Con aquella famosa película del grito silencioso. Pero claro, doctor Natalson, ya han pasado muchos años de su historia, y entonces ahora que vengan nuevos médicos, ¿no? De nuevo, siendo testigos, ¿no? De ese grito silencioso de esos niños no nacidos, y que clama en sus conciencias diciendo, pues es que es importante. Al final, fijaros, la victoria va a ser de Dios a través de los testigos. El testimonio es clave, el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, de cómo hemos sido rescatados, de cómo somos testigos de cómo la mentira nos manipuló, de cómo los testigos, el testimonio. Damos la bienvenida a casa a esta doctora Olga, bienvenida a casa, ¿no? Y sabemos, ¿no? Verdaderamente que el Señor le consolará, que le hará testigo de la vida, que le permitirá reparar en esta vida, sí, reparar, ¿no? Pues el daño que ha hecho, la colaboración que ha tenido con el mal, Dios le permitirá reparar con su vida, ¿no? Pues tanto mal realizado. Y su testimonio salvará muchas almas y salvará muchas vidas. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify, de iVoox, también en el canal de YouTube de En Ti Confío, y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí también hay un apartado para Sexto Continente. Bien, como veis hemos arrancado pues con un regalo del corazón de Jesús el programa de hoy.
ha sido la asociación Abogados Cristianos la que ha podido recoger una breve entrevista de 5 minutos realizada con esta doctora Olga, que, como decimos, que durante años ha trabajado en el Centro Policlínica Litoral de Granada. Entonces, como son 5 minutos, pues bueno, después de ese saludo de entrada, merece la pena que los escuchemos y lo voy a poner a continuación. Soy Olga, soy médico, trabajé en una clínica de aborto desde el año 2015 cuando llegué a España. La clínica donde trabajé había abortos de tipo farmacológico y abortos quirúrgicos por aspiración uterina. Habían irregularidades muy graves. Hubo muchas ocasiones en que se otorgaba un tratamiento abortivo farmacológico a pacientes que no estaban embarazadas. Por ecografía no se localizaba embarazo, se abusaba de la desesperación de la mujer, de la sospecha de que podía estar embarazada y se le daban los fármacos, aún sin constatar el embarazo. La auxiliar de enfermería daba consulta médica de aborto farmacológico, daba seguimiento médico a las pacientes a través de vía telefónica, de WhatsApp, de el proceso del método farmacológico, daban los fármacos. La mifepristona es un fármaco que solamente lo puede dar un médico, ni siquiera una enfermera, solo un médico, y lo daba un auxiliar de enfermería. Ella hacía la ecografía, hacía la historia clínica, obviamente pensaban que era la médico. A toda paciente se le decía que eran fármacos muy inocuos, que iban a tener como una regla, pero no es así. Son fármacos que pueden ocasionar hemorragias uterinas muy graves. A las pacientes que tomaban abortos farmacológicos se le daba medicación que no debería. Se le daba a la paciente en un sobre, se lo llevaba a su casa y es una medicación que no se debería de llevar a casa, se debe de tomar en una clínica. Puede ocasionar hemorragias graves, hemorragias que ocasionan que una paciente se vaya a una sala de urgencias. Con las pacientes con abortos quirúrgicos se les decía que todo estaba bien, se les enviaba a casa, se les decía que si tenía dolor tomara medicación y ya no se les volvía a citar. Había mucho fraude con los pagos en efectivo. Era dinero negro, era dinero que no se reportaba a Hacienda. Y las historias clínicas se deshacían de ellas, se deshacían de cualquier indicio que una paciente se atendió en esa clínica. Siempre se me presionó para hacer abortos quirúrgicos. Sobre el aborto farmacológico, cuando solo se gasta en una cánula de aspiración y en un poco de medicación, tenía un costo de alrededor de 8 euros, comparado con un método farmacológico donde se gasta la principal medicación, que es mifepristona, mifegine, se gastan alrededor de 80-100 euros. Para evitar gastar en lo farmacológico, siempre se presionaba para que toda paciente, aunque estaba indicado el método farmacológico, toda paciente se tratara de hacer método quirúrgico por lo barato del método. Si tenía alguna duda una paciente, siempre el auxiliar de enfermería se encargaba de convencerla con decirle que era lo mejor, que si ya lo había pensado, que era lo correcto. Es un negocio el aborto. Yo, aunque fui médico abortista, de lo cual ahora que me arrepiento mucho, son muchos traumas que se generan. La gente no lo sabe porque las pacientes se sienten con ese derecho, pero delegan mucho trauma también a los médicos que lo hacen. Y que estoy segura que no solo me pasa a mí, le pasará a muchos. Un embarazo donde tú ya ves un feto, un embarazo de más de 9 semanas, 10 semanas, que ya se ven extremidades. Es algo muy traumático. Si las mujeres vieran eso, no harían abortos. Yo creo que más del 90% de las pacientes que yo he atendido creo que no tenían justificación para un aborto. Una mujer que atiendo 4, 5, 6 veces
no puede decir que es un descuido, no puede decir que tiene el derecho de hacer un aborto 6 veces, 8 veces. Se notará un poco hipócrita porque estuve 8 años trabajando ahí, pero te ciegas cuando estás ahí. Cuando estás fuera ya lo ves. Aún me siento muy, muy culpable de todos los abortos que realicé. Mucho. Siento así de culpable. No tengo hijos y yo siento que no tengo derecho a tener hijos. Si las administraciones dieran más apoyo a una mujer embarazada y se les diera a conocer esos apoyos, muchas abortan por problemas económicos. Si se les diera más apoyo, estoy segura que no optarían por el aborto. La labor de abogados cristianos es muy importante y por eso me puse en contacto con ellos, porque las mujeres, todos deberían saber lo que es este negocio del aborto. Bueno, pues hasta aquí este testimonio de esta mujer, de esta médico abortista Olga rescatada. Y como decíamos, ¿no?, en la introducción del programa, los testigos son el gran instrumento del que el Señor, la providencia, se va a servir para rescatar al mundo de las tinieblas, de la oscuridad en las que está sumergido. Bien, vamos adelante en este programa de Sexto Continente y me quiero hacer eco de un tema tratado así, digamos, como forma, si no monográfica, como tema central del número 72 de la revista Misión. Una revista que, como sabéis, es una revista de suscripción gratuita y que en el número de junio, julio, agosto, o sea, por lo tanto en el número de verano, pues ha querido hacer un número en el que tenga como tema central pues el antropológico, el de la unión, el del hombre como unión de cuerpo y alma. El cuerpo, espejo del alma, ¿no? El reflejo del alma es el cuerpo. Bueno, pues me parece que es un número muy interesante, y voy a hacerme eco de algunos aspectos así centrales, ¿eh? Bueno, lo primero que Javier Lozano hace, ¿no?, pues una pequeña descripción de cómo está la situación, ¿no?, y la importancia de descubrir pues el origen y el fin de nuestro cuerpo, ¿no?, de entender que nuestra identidad, ¿no?, el cuerpo es espejo del alma. Bueno, con un poco de humor, dice Javier Lozano que una imagen vale por 1000 palabras y que solo hace falta dar un breve paseo por una playa concurrida o por las principales calles de la ciudad para percibir la pérdida del valor de las personas y la instrumentalización del cuerpo. Y dice con un poco de humor, la cantidad de tela en la ropa de baño así ha ido disminuyendo a la misma velocidad que el número de niños que se pueden ver jugando en la arena. Es decir, que se viste con muy poco pudor, basta ir por las calles, ¿no? La sociedad ha cambiado la iglesia por el gimnasio. El templo de nuestros días es el gimnasio, ¿no?, donde el culto al cuerpo, que no tanto su cuidado, ha tomado categoría de mandamiento social, ¿eh? Y los referentes de los más jóvenes son personajes famosos, tatuados hasta el extremo o que visten de manera extravagante. En este caso, lo que dice el refranero, queda constatado también con cifras, ¿no? El 40% de los españoles entre 16 y 35 años tiene al menos un tatuaje en su cuerpo. Unos 700.000 varones de esta franja de edad podrían sufrir vigorexia, un trastorno mental por el cual se da una obsesión por el estado físico. Y además en los últimos años se han disparado un 215% las intervenciones de cirugía estética, superando con creces las 200.000 intervenciones de cirugía estética al año. Bueno, por otra parte España, ¿no?, ha experimentado un preocupante boom de personas, la mayoría muy jóvenes, que afirman estar atrapadas en un cuerpo equivocado. Aquí en la Comunidad Valenciana, desde la que os hablo,
por poner un ejemplo, los casos atendidos de quienes dicen de ser trans, de haber sido atrapados en un cuerpo equivocado, han crecido más de un 10.000%, entre 2016 y 2021, ¿no? Todo este aluvión de casos, aparentemente con poca relación entre sí, ¿no?, revela el mismo problema de fondo. Hoy el cuerpo se ha convertido en un fin en sí mismo y se ignora su significado real, que no es otro que la persona es imagen de Dios. Estamos creados a imagen de Dios y somos una unión sustancial de cuerpo y alma. Es que este es uno de los mayores... A mí me habéis escuchado muchas veces decir que en este momento, a estas alturas de la crisis, ya el problema se ha convertido en antropológico, en no saber quién soy, en no entenderme a mí mismo, ¿no? Entonces, no sabemos, o sea, vivimos que o bien despreciamos nuestro cuerpo, o bien nos obsesionamos con él. Decimos, ¿no?, mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero, ¿eh? A ver, vamos a ver, que yo no tengo un cuerpo, sino que el cuerpo es la visibilización de la persona, ¿no? Y entonces, como no sabemos lo que somos, no entendemos nuestra identidad, pasamos fácilmente del culto al cuerpo al desprecio del cuerpo. Pero bueno, ¿en qué quedamos? Vamos a ver. ¿Cómo se puede al mismo tiempo dar culto al cuerpo y luego despreciar tu cuerpo y pretender desprenderte de él? Pero ¿cómo es posible? Porque soplar y sorber al mismo tiempo no es posible. Pues bueno, es un indicio de la pérdida de rumbo, o sea, de haber perdido la conciencia de nuestra identidad. Es tan importante saber que somos una unión sustancial de cuerpo y alma, que el cuerpo es el reflejo, el espejo del alma, y que hemos sido creados, y que por ello esa identidad, ¿no?, esa identidad corporal y espiritual al mismo tiempo, en ella hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando uno pierde esta conciencia, entra en crisis, pues como entramos en crisis en nuestra generación, ¿no? Bueno, entonces en este número de Misión, pues hay distintas firmas de personas, por la verdad es que muy bien seleccionadas, bien capacitadas, hablando de todos estos aspectos, y al final se hace pues una especie de pequeño resumen de 8 claves para reconocernos en cuerpo y alma, ¿de acuerdo? Yo brevemente las voy a leer y comentar, y bueno, que son un pequeño resumen de lo que en esa revista se nos ha ofrecido, ¿eh? Lo digo porque es que sé que a veces recibimos montones de cosas, ¿no? Montones de cosas. Madre mía, yo cuando diariamente abro el correo y ves la cantidad de publicaciones y cosas que llegan, dice uno, madre mía, pero si es imposible asomarse a todo. Es imposible asomarse a todo. Bueno, pero a veces hay ciertas perlas preciosas que yo creo que hay que atenderlas especialmente, ¿no? Entonces creo que este número, como digo, es muy interesante. 8 claves para reconocernos en cuerpo y alma y entender nuestra identidad, ¿no?, sustancial, de unión sustancial de cuerpo y alma. Primero, cuerpo y alma en unidad. La persona es una unidad de cuerpo y espíritu. Todo lo que se hace con el cuerpo afecta a la persona entera. Por eso, para custodiar el alma necesitamos también custodiar el cuerpo, que da visibilidad a todo el ser. No podemos resignarnos a hacer lo que nos pide el cuerpo, ¿eh? O sea, es decir, el cuerpo y el alma son una unidad. Y una de las mayores heridas, ¿no?, heridas que existen, es la del dualismo. El cuerpo por un lado y el alma por otro. La herida del dualismo, pues que ya estaba presente, ¿no?, antes de Jesucristo, pues toda esa tendencia platónica dualista, pero después también de la llegada de Jesucristo el dualismo se hizo presente por aquí y por allá, y muchas de las herejías también cristianas estaban infectadas de dualismo, y la Iglesia luchó con firmeza frente a ellas, ¿no?
Entonces, digamos una cosa, nosotros no tenemos un cuerpo, somos una unión de cuerpo y alma. El cuerpo no es algo que se tiene, el cuerpo se es. Entonces, claro, ahora tú fíjate, cuando viene alguien y dice, yo estoy atrapado en un cuerpo distinto. Tú fíjate, alguien que dice eso, pues es que es el dualismo llevado a la máxima expresión. Pero claro, para poder llegar a eso se han dado muchos pasos intermedios, ¿no? Entonces, cuidar el cuerpo, sencillamente, ¿no? Tener respeto hacia él, pues es tener respeto hacia la propia persona, ¿no? Segunda clave, cuerpos para la gloria. Con la muerte, el cuerpo y el alma se separan, pero esto es temporal. La separación del alma y del cuerpo no tendría que haber existido. Es fruto del pecado original. El dualismo, el gnosticismo y el maniqueísmo han dejado vicios de pensar que en nosotros hay una parte buena y una parte mala. No es así. El cuerpo glorioso está unido de nuevo a nuestra alma. Tiene vocación de eternidad. Bueno, comento brevemente esto, ¿no? A ver, existe una separación de cuerpo y alma en el momento de la muerte. Es lo que se llama escatología intermedia. Un tiempo intermedio en el que hasta la resurrección final de los tiempos, pues el cuerpo está separado del alma. Pero fijaros bien, aquí dice una cosa, ¿no? Pues muy interesante, lo dice Rafael Gil, ¿no? Que es director académico del programa de Teología del Cuerpo de la Universidad de Francisco Vitoria. Dice Rafael Gil que la separación de cuerpo y alma en sí no tendría que haber existido, que eso es fruto del pecado original, que el plan primero de Dios era que el hombre no muriese. La muerte entró por influjo del pecado original. En el designio de Dios, el hombre estaba llamado a tener la vida eterna sin la muerte, sin la muerte. Entonces, la separación del cuerpo y del alma no deja de ser algo que tiene, ¿no? pues bastante de traumático, y además es algo temporal hasta que volvamos a unirnos a nuestros cuerpos. A ver, escuchar esto es importante, es que estas cosas para entender nuestra identidad son claves, son esenciales, ¿no? Luego, mi cuerpo está llamado a la gloria. Mi cuerpo está llamado a la gloria. Este cuerpo que a veces experimentamos, que nos da tanta guerra por las enfermedades, por lo que es cuando pasa el tiempo, pues cómo nos vamos desgastando por la vejez, etcétera, nos vamos haciendo torpes y tenemos la sensación de que ahí tengo algo que me está estorbando, que es mi corporalidad. No. Este cuerpo está llamado a la gloria, plenamente unido sustancialmente a nuestra alma. Tiene vocación de eternidad. Nuestros cuerpos son para la gloria. Tercer punto. El demonio odia nuestro cuerpo. El culto al feísmo campa hoy a sus anchas. Detrás de este fenómeno está el demonio, que odia aquello que no tiene. El demonio no tiene cuerpo, y entonces él odia al cuerpo. Y es que nuestros cuerpos hacen visible el misterio invisible de Dios. De ahí que el enemigo, Satanás, se esfuerce por oscurecerlo y denigrarlo. Frente al culto a lo feo, como los atuendos y las modas horrendas, la persona está llamada a irradiar la belleza que emana de Dios. Ese tercer punto es clave. A ver, el demonio odia al cuerpo. Primero, porque él no tiene cuerpo. Porque él es un espíritu que no tiene cuerpo. Y además odia el cuerpo porque hace visible el misterio invisible de Dios. Entonces, fijaros, ¿no? Esa generación, o sea, toda esa cultura del culto a lo feo, a lo feísmo, a las modas horrendas, ¿no? A ver, detrás de eso hay un odio a la belleza. Obviamente, quienes practican
o ese tipo de culturas o subculturas no son conscientes de ello, no son conscientes, ¿no? Pero detrás de ello hay un odio, detrás del culto al feísmo, que ves tú en muchas ilustraciones, en muchos cómics, en muchas cosas, ¿no? Parece que las cosas se hacen cuanto más feas mejor, ¿no? Bueno, pues detrás de ese culto al feísmo, en el fondo hay un odio a la belleza, porque la belleza es un reflejo de Dios. Por ello estamos llamados también, ¿no? Pues con austeridad y con equilibrio a lo siguiente que voy a decir ahora, que es el punto cuarto de claves para reconocernos en cuerpo y alma. Recuperar la elegancia. Sí, estamos llamados a recuperar la elegancia, porque el vestido es expresión del valor que damos a nuestro cuerpo. Por eso no es extraño constatar que hoy no está de moda vestir con elegancia. Predominan los atuendos desenfadados en el mejor de los casos, incluso los que rozan con la indecencia y la vulgaridad. Para recristianizar la cultura es preciso recuperar la elegancia y la modestia en el vestir. Fijaros, ¿no? Existe aquí, como decíamos antes, ¿no? Existe, no hay como punto intermedio, entre, ¿no? O obsesionarme por el cuerpo o despreciarlo. Y también hoy en día está muy de moda, se ha introducido la cosmeticorexia, que por cierto, de la cosmeticorexia habla el número de Hace Prensa de este número de este mes de junio, la cosmeticorexia. Entonces, ¿qué es esto de la cosmeticorexia? Bueno, pues que en esta obsesión de no vivir equilibradamente nuestra relación con el cuerpo, pues hoy en día pues reina Instagram Face, ¿no? ¿Y qué es Instagram Face? Pues una especie de versión mejorada de mi cuerpo, pues a través de los retoques que Instagram hace de cómo es mi cuerpo. Y entonces Instagram Face hace una versión tuya que es perfecta, sin arruguitas de ningún tipo y no sé qué, y entonces todo el mundo, en los jóvenes, en TikTok y en no sé qué y en no sé cuántos, pues a intentar conseguir a través de la cosmeticorexia, a intentar conseguir que mi cuerpo coincida con el Instagram Face, porque se ha hecho una imagen mía de cómo sería yo, y es increíble, ¿no? Hasta qué punto entonces pues se está generando una obsesión, una nueva obsesión. Las redes sociales influyen de forma negativa para la promoción de estándares de belleza poco realistas, en comparación constante con los demás. A ver, porque en el fondo no te quieres a ti mismo, no te has aceptado a ti mismo y no sabes, como he dicho antes, si obsesionarte por tu cuerpo o despreciarlo. Entonces, frente a este desquiciamiento, lo que dice, ¿no?, esta cuarta clave de cómo reconocerse en alma y cuerpo, a ver, valorar nuestro cuerpo, luchar contra esa especie de culto al feísmo y contra la obsesión contraria, que es la cosmeticorexia y cosas por el estilo, y vamos a recuperar también la elegancia, ¿no? La sencillez y la elegancia que superen la indecencia y la vulgaridad son importantísimas, ¿no? Yo, por cierto, podría decir algunas cosas, no me voy a meter en esto ahora, pero podría decir algunas cosas que a veces cuando vas a confirmar, a veces a la hora de intentar vestirnos elegantemente para una confirmación, a veces hay una falta de gusto en la manera de prepararse, en la manera a veces confundimos elegancia con erotización, por Dios, La modestia y la elegancia son absolutamente conjugables. Es más, es que me parece que no existe elegancia sin modestia, ¿no? Entonces, recuperar la elegancia. Quinta clave: descubrir o redescubrir la castidad. La castidad, que es la virtud, la gran olvidada, es esencial para aceptar nuestro cuerpo y nuestra alma en nuestra vida. Urge volver
a proponer decididamente la castidad a niños, jóvenes y adultos de todas las edades, ¿no? Porque gracias a ella podemos integrar el impulso erótico en la vocación al amor. Es que claro, eso es básico. Si el impulso erótico no está integrado en la vocación al amor, entonces acaba siendo algo que provoca un dualismo, ¿no? Y además ser castos nos permite el asombro, la admiración, la gratitud, ¿eh?, hacia las otras personas sin pretender poseerlas. Cuando uno vive en castidad, pues mira a las personas pues de una manera maravillosa, admirándose de lo que Dios ha hecho en ellas, con gratitud, sin pretender poseerlas, ¿no? Sexta clave. La quinta era lo de redescubrir la castidad. Sexta clave, dar la vida por la pureza, porque obviamente eso es una batalla. En los tiempos en los que vivimos hay que dar la batalla, dar la vida por la pureza. Entonces, en este número de misión se habla de una joven española, Marta Obregón, que está en proceso de beatificación, que fue asesinada por un violador en serie en la década de los 90. Con tan solo 22 años prefirió morir mártir de la pureza. Y esto nos recuerda pues al caso de Santa María Goretti, ¿no?, que con 14 años recibió pues unas puñaladas y allí falleció, ¿no?, y falleció en la fiesta de Santa Inés, también virgen y mártir. Luego aquí tenemos 3 jóvenes modelo de la virtud de la pureza. Santa Inés en los años, los siglos primeros de la vida de la Iglesia, Santa María Goretti ya en el tiempo moderno, y en nuestros días Marta Obregón, en proceso de beatificación, ¿no? Bueno, dar la vida por la pureza. Necesitamos modelos, ¿no?, testigos, como decía también antes, ¿no? Y séptima clave, mirada cristalina, la pureza de la mirada, la pureza de la mirada. Si alguien no te mira con respeto, es porque no valora tu altísima dignidad. Y tenemos que discernir la conveniencia de personas también fijándonos en sus miradas. Quien está esclavizado por la lujuria o el egoísmo no es libre para amar. Y a la hora de discernir, pues uno tiene que discernir: Señor, dame, si mi vocación es al matrimonio, dame la gracia de tener, ¿no?, pues un esposo, una esposa, un novio de mirada cristalina. O lo mismo una amistad con mirada cristalina. O sea, es una manera de discernir. La mirada discierne claramente cómo es el alma. Y octava clave, dejar actuar a la gracia. San John Henry Newman afirmaba que las grandes cosas requieren tiempo. Crecer en virtudes como la castidad, la modestia o la pureza pueden ser un proceso lento. También Dios puede hacer que las cosas sean rápidas, ¿eh? O sea que a veces Dios da el don de la sanación de una manera así rápida, y otras veces, pero lo frecuente suele ser que la batalla sea larga, ¿no? Sea larga. Y tenemos que tener paciencia con nosotros mismos y dar tiempo a la gracia para que triunfe en nosotros, ¿no? Lo dice especialmente Eric Barden, monje trapense, que es entrevistado en este número de la revista Misión, ¿no? Dice: nunca pierdas la fe en la misericordia de Dios. Es decir, la batalla por la pureza tiene que hacernos una y mil veces pedir la misericordia, porque cada vez que nos acercamos al sacramento de la penitencia, estamos siendo purificados, no solo perdonados, sino que nos estamos siendo elevados. El sacramento de la penitencia no solo nos da el perdón, también nos eleva, nos diviniza, nos asemeja al corazón de Cristo, vuelve a nuestra vocación de ser imagen de Dios, redescubre esa imagen de Dios presente en el hombre. Bueno, por lo tanto, pues aquí tenemos
8 claves para reconocerse en cuerpo y alma. Las dejo a vuestra reflexión. Bueno, hoy es el último programa dentro del mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y he dicho, a ver, voy a elegir una canción en el entorno del Sagrado Corazón de Jesús, así, digamos, un tanto, digamos, de original, ¿no? Entonces, pues me he acordado de una canción de Hakuna Group Music que se llama Pasión de Dios, que de una manera explícita no habla del Sagrado Corazón, pero habla de algo clave en la espiritualidad del corazón de Jesús, de algo clave, que es que aprendamos a amarnos a nosotros mismos desde el amor que Jesús nos tiene. Jesús dijo en el Evangelio, amarás al prójimo como a ti mismo. Ya, pero esa expresión de Jesús tiene un previo, y el previo es que algunos no se aman a sí mismos. Entonces, ¿cómo vas a amar al prójimo si no te amas a ti mismo? Es que para amarnos a nosotros mismos necesitamos tener la experiencia de que somos amados por Dios, somos amados por Jesús. Dios tiene pasión hacia nosotros. Entonces, ¿cómo me voy a despreciar yo a mí mismo si Dios me quiere, si Dios me ama? Este creo que es un gran mensaje de la espiritualidad del corazón de Jesús. Leo brevemente algunas estrofas de esta canción. ¿Por qué tengo miedo de mí mismo? ¿Por qué no disfruto hoy de cada minuto? ¿Por qué querría ser de un modo distinto? ¿Por qué vivo siempre en lo que haré? Tanta cosa para motivarme. Basta ya de maltratarme. Dime, Padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio. Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que a nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios. Me dicen que huya de mi debilidad. Tú me dices que permanezca en ella. Me valoran por éxitos y perfección. Tú disfrutas conmigo tal y como soy. Continúa la canción, pero creo que el mensaje pues es bien claro, ¿no? Es decir, el corazón de Jesús nos ayuda a fundar nuestra autoestima. Pasión de Dios, en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Que tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto, porque querría ser de un modo distinto, porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme, basta ya de maltratarme. Dime, Padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio. Hazme oír lo que te gusto, que vea que que a nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios. Me dicen que huya de mi debilidad. Tú me dices que permanezca en ella. Me valoran por éxitos y perfección. Tú disfrutas conmigo tal y como soy. Débil, enfermo y en pecado.
puro, impotente, quebradizo. Solo así descubro cómo me ama, solo así descubro cómo me quiere. Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que te recreas en mi belleza, que soy la niña de tus ojos. Ya nadie quieres tanto como a mí, eres mi padre y enloqueces. Ya nadie quieres tanto como a mí, soy pasión de del mar y la solidez de la roca, con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval, con esa misma contundencia tú me dices, tú eres mío, tú eres mío. Que te recreas en mi belleza, que soy la niña de tus ojos. Ya nadie quieres tanto como a mí, es mi padre y enloqueces. Ya nadie quieres tanto como a mí, soy pasión. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, pues vamos en este momento a tener nuestro rincón de atender vuestras preguntas y consultas, que sabéis que hay un correo electrónico habilitado, sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y a José, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Muy buenos días. Muy buenos días, monseñor. Pues un oyente anónimo pregunta: estimado monseñor Munilla, le agradezco mucho su excelente programa. ¿Me podría ayudar a responder a esta pregunta? ¿En qué consiste el juicio particular? ¿Los pecados confesados y absueltos en el sacramento de la penitencia vuelven a ser juzgados en el juicio? ¿Están presentes allí de alguna manera o han desaparecido totalmente con la absolución? ¿Y los pecados a los que se les ha aplicado una indulgencia plenaria? Me han preguntado esto varias veces y no sé contestar bien. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, una cosa que dice nuestra fe católica es que el juicio particular, el juicio particular se distingue del juicio final. El juicio particular es el que acontece en el momento de nuestro fallecimiento. El juicio final hace referencia al momento de la parusía, cuando Cristo vuelva en gloria y cuando sea también el fin de los tiempos. Pero hay que entender que no es que el juicio final vaya a tener una sentencia distinta al juicio particular. Lo que el juicio final añade es la resurrección de nuestros cuerpos y la unión de todo el cuerpo místico pues en el cielo, que es la Iglesia, ¿no? Bien, pero a ver, a la pregunta que decía nuestro oyente. ¿Qué es lo que mis pecados pasados que fueron perdonados entran en el juicio del momento de mi muerte, en el juicio particular? Lo que dice nuestra fe católica es que somos juzgados por Dios del estado, ¿no?, en el que se encuentra nuestra alma en el momento de la muerte. El juicio no es un juicio de lo que pasó en mi vida, anteriormente, o de una especie de promedio de lo que ocurrió. No, porque lo que en mi vida aconteció y de lo cual yo me arrepentí plenamente, y Dios ha desbordado su misericordia en mí, no existe ante Dios.
algo que a los hombres nos cuesta creer, ¿no? O sea, es decir, cuando Dios perdona, y su perdón es total, igual que Él es capaz de crear de la nada, es capaz también de volver a la nada nuestro pecado del que nos hemos arrepentido y hacia el cual Dios ha volcado su misericordia. El Dios que crea de la nada también vuelve a la nada, es como si dejase de existir el pecado de nuestra vida del que nos hemos arrepentido. Entonces, en el juicio particular, somos juzgados del estado en el que se encuentra nuestra alma en ese momento, ¿eh? No de los pecados que hicimos anteriormente, de los cuales ya nos arrepentimos y pudimos repararlos, etcétera, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? Porque es verdad que hay personas que son tentadas de no terminar de creerse y acoger el perdón de Dios, y entonces están volviendo y volviendo a los pecados que ya fueron perdonados y le dan vueltas y no terminan de creer en ese perdón de Dios. En el fondo, pues es una falta de confianza, ¿no?, en la misericordia de Dios, y además es una tentación de distraernos de este momento. A ver, en este momento con lo que tengo que estar atentos es en vivir en plenitud el momento que Dios me da. No te distraigas con los pecados anteriores de los cuales ya te arrepentiste y Dios te los perdonó. No te distraigas con ellos. Ante Dios no existen. Dios los volvió a la nada. Tú ahora céntrate en el momento presente para más amar, para en todo servir. Céntrate en este momento. Que yo muchas veces he dicho un refrán que dice: tentación a destiempo, remordimiento a destiempo, tentación encubierta. A ver, que ese remordimiento es a destiempo, si aquello ya está perdonado, ¿eh? Hay una tentación encubierta que es distraerte de este momento. Remordimiento a destiempo, tentación encubierta. Tú ahora céntrate en este momento, ¿eh? Y en el juicio particular somos juzgados de la situación en la que se encuentra el alma, ¿no?, en ese momento. Y los pecados a los que se les ha aplicado una indulgencia plenaria, obviamente, si la indulgencia plenaria fue bien ganada, con una contrición perfecta, y pues claro, eso pues no existen, ¿eh? No existen. Otra cosa es que que la purificación o la contrición fuese imperfecta, y entonces yo necesite también purificarme con una contrición perfecta, ¿eh? Pero como digo, la clave está en que nosotros somos juzgados de nuestra situación actual, delante el momento en el que cómo está nuestra alma cuando se presenta delante de Dios, no cómo estuvo en un tiempo, cómo se encuentra mi alma en este momento en la presencia de Dios. Adelante con la siguiente consulta. La siguiente pregunta nos dice una oyente llamada Cristina. Buenos días, monseñor. Primeramente quisiera agradecerle su labor de evangelización incansable. El pasado mes de abril pude asistir al congreso organizado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, el combate espiritual, ángeles y demonios, en el que usted pronunció la conferencia ¿Familias resistentes o claudicantes? Desde que la subí a su página web la he escuchado varias veces y siempre me surge la misma duda. Le comento. Soy una mujer de 37 años, casada con mi marido desde hace 14, del cual sigo enamorada y creo que es mi ayuda adecuada, así lo dice. Mi marido y yo siempre decimos que a nosotros, la Iglesia, nos ordena la vida y nos hace tener nuestras prioridades bien definidas, tener los pies en la tierra pero la mirada fija en el cielo. Y así es como queremos educar a nuestros hijos. Creemos que lo más grande que podemos transmitirles y dejarles en herencia es la fe, porque hemos comprobado en nuestras vidas que quien a Dios tiene nada le falta, nada. Ahora bien, yo soy trabajadora social en centros educativos de educación primaria y secundaria. Cada día veo el sufrimiento de los inocentes niños que son fruto y víctimas de situaciones familiares convulsas y desestructuradas o que nunca fueron estructuradas en realidad. Niños que sufren, cada vez son más, se refugian en pantallas, videojuegos, redes sociales, autolisis e intentos de suicidio, conductas agresivas o disruptivas y un largo etcétera. Y muchas veces sus padres o familiares no los pueden ayudar
por estar en peores situaciones que ellos o directamente no existe una voluntad por hacerlo. Mi pregunta es, ¿qué pasa con estos niños y con estos padres? Nunca han conocido a Dios y tampoco quieren oír hablar de Él. ¿Están vendidos a los coletazos del demonio y del mundo? ¿Cómo se les puede ayudar? La mayoría de las veces pienso que la única ayuda real que pueden recibir es que se rece por ellos. Por último, quisiera preguntarle cómo hacer la consagración de mi familia a Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María, como propone en su charla. Muchas gracias por su paciencia. Un abrazo fuerte. Bueno, vamos a ver. Ciertamente, esa situación, ¿no?, que refleja el oyente nos explica, o sea, nos explica por qué pues el Evangelio nos dice con claridad que no podemos juzgar a nadie, que no estamos en capacidad de juzgar a nadie, porque claro, no somos conscientes de la cantidad de limitaciones que pueden existir, que están de alguna manera pues condicionando la respuesta moral de las personas. Los condicionantes educacionales, pues sin duda pueden ser muy grandes, ¿no? Nosotros no podemos juzgar a nadie, más bien tenemos que decir, madre mía, con el regalo que he recibido en el seno de la familia, sí, soy un privilegiado. Yo cuántas veces os puedo decir que como sacerdote, viendo y atendiendo tantas heridas familiares, a veces dices, madre mía, pero sí, pero qué privilegio he tenido en mi vida de tener una familia estructurada, etcétera. Claro, yo muchas veces me he dicho a mí mismo, ¿cómo voy a juzgar yo a nadie? Mira a este chaval, pero mira, fíjate tú, su familia, cómo están. Y te ves a ti mismo y dices, yo no puedo juzgar a nadie, ¿no? Solamente Dios es capaz de hacerlo. Entonces, esto es muy importante. Dios tiene un designio y a esas personas les ama. Y sí que voy a decir que por algo también nos hemos cruzado con ellas en esta vida. Si nuestros caminos se han cruzado, yo sé que Dios tendrá muchas formas de llegar a sus corazones y darles un consuelo y darles también la oportunidad de la vida eterna. Se lo va a ofrecer, se lo está ofreciendo, pero de momento tiene uno, y es que yo me he cruzado en su vida. Si yo me he cruzado en su vida como también pues la oyente, como trabajadora social, se ha cruzado en su vida, aquí Dios me da una oportunidad de dar un atisbo de luz, un testimonio de amor. Pues yo a por él, a por él, a por él. Y con respecto a cómo hacer la consagración al corazón de Jesús por el corazón inmaculado de María, es fácil buscar algunas fórmulas, pero yo también le aconsejo servirse del ofrecimiento diario que se hace, ¿no? También en esta radio, en Radio María, que es un modelo muy importante de cómo consagrarse al corazón de Jesús por el corazón inmaculado de María. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.